estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles una cápsula muy importante sobre el tema de quién es y qué es el juez constitucional. ¿Cuál es la labor del juez constitucional? Pero antes de iniciar con el tema, voy a recordarles que se suscriban a mi canal de Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad relacionado con este tema y otros temas del derecho constitucional, derecho procesal constitucional y filosofía de la Constitución, etcétera. Pues bien, sin más, iniciamos con este interesante tema. ¿Cuál es la labor del juez constitucional? Pues bien, el juez constitucional es aquel que tiene como deber, como facultad y como obligación examinar el contenido de las leyes y normas jurídicas que va a aplicar en los casos concretos en concordancia con el espíritu de la Constitución política de la República. El juez constitucional tiene que realizar una labor de control de constitucionalidad, pero también de control de convencionalidad. A partir de la segunda posguerra mundial y con la promulgación de constituciones de contenido material, es decir, constituciones que tienen un catálogo de derechos humanos fundamentales elevados a la categoría de máximos valores del ordenamiento jurídico del país, que inicia con la Constitución Federal Alemana de 1949 y en América Latina a partir de la actual Constitución Política de la República de Guatemala y otras como la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución colombiana de 1991, la Constitución mexicana a partir de la reforma del año 2011, etcétera. En estas constituciones que se basan en la supremacía de los derechos humanos fundamentales como derechos naturales inherentes a la persona humana y como un catálogo de valores objetivos que deben servir de parámetro para la legitimidad del ordenamiento jurídico. Ahora, en estos sistemas, todos los jueces del sistema de justicia tienen la obligación de examinar si las leyes que van a aplicar al caso concreto son acordes o no con esos derechos humanos fundamentales. Y tal cuenta que la labor del juez constitucional implica todo un discurso racional argumentativo. Y ese discurso racional argumentativo tiene que obedecer a una serie de reglas que tienen que ver con examinar la universalidad, la racionalidad, la máxima importancia del objeto, el principio protectorio o de máxima protección por parte del contenido esencial de los derechos humanos fundamentales y ponerlo en práctica al analizar cada una de las leyes que deben aplicar al caso concreto. Es decir, que cada vez que llega a su judicatura un proceso, un procedimiento para resolver una cuestión jurídica de cualquier naturaleza, en primer término están obligados a observar, a examinar, a juzgar a las leyes, a juzgar las normas que serán las decisiones litis de los procesos que están sustanciados ante sus judicaturas y con base en las reglas del discurso racional argumental, que es la universalidad, la racionalidad, el test de contenido esencial, la proporcionalidad, la ponderación, la máxima efectividad del núcleo de los derechos humanos fundamentales, la máxima importancia del objeto de los derechos humanos fundamentales como derechos naturales inherentes a la persona humana. Con base en todo ese trabajo de discurso argumental racional, deberán hacer todo un trabajo de examen y de juzgamiento de las leyes y normas que van a servir de decisora litis para resolver casos concretos, para verificar si son acordes, si son coherentes, si son derivantes, si son desarrolladoras de estos derechos humanos fundamentales. Si no lo son, están obligados a no aplicar esas normas o a buscar un sentido interpretativo que sea el más acorde para optimizar el cumplimiento de el espíritu de estos derechos humanos fundamentales como derechos naturales inherentes a la persona humana. Y esa es la labor del juez constitucional. La labor del juez constitucional es examinar las leyes a la luz de los derechos humanos fundamentales y, con base en la regla del discurso argumental racional, explicar si esas leyes que van a aplicar al caso concreto pueden o no ser aplicadas y, si son aplicadas, buscar el sentido interpretativo más acorde al contenido esencial de los derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana. Y esa es la labor del juez constitucional. Si les ha gustado este video, denle pulgar arriba y suscríbanse
a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido de mucha importancia como este y otros temas del derecho constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.